ángeles. Cuando imaginamos a estos seres divinos, imágenes de alas, halos y bebés con arco y flechas probablemente llegan a nuestras mentes. Bien, eso es lo que vemos más a menudo porque es así como los ángeles son representados en obras de arte. Estas imágenes de ángeles se han vuelto tan comunes que son generalmente aceptadas como verdades bíblicas, a pesar de la falta de evidencia que apoye tales caracterizaciones. Como muchos de ustedes me lo han preguntado, en WhatsApp, en los comentarios, en las redes sociales o en alguna conferencia. ¿Cómo sabemos que los ángeles son exactamente así? En realidad, muchas de las creencias más populares de los ángeles no se encuentran en la Biblia. Tal y como vimos acerca de las creencias sobre el infierno, los mitos sobre los ángeles dominan nuestra conciencia colectiva. Pero los hechos sobre los ángeles de la Biblia cuentan una historia muy diferente. En lugar de espíritus etéreos, gráciles e inocentes con alas y túnicas que fluyen, los ángeles, en la Biblia, suelen ser descritos más como seres temibles o completamente diferentes. Yo soy el documentalista, y esto es Mitos y mentiras sobre los ángeles. Los querubines son bebés. Mientras que la palabra querubín a menudo evoca imágenes de bebés pequeños, los querubines mencionados en la Biblia tienen poco parecido con los recién nacidos. Ezequiel 1:5 al 8 describe a los ángeles querubines como un grupo temible que guarda la gloria de Dios en la tierra y en el cielo. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. La imagen de los querubines como bebés en realidad proviene de Cupido, el dios del amor en la mitología romana. Durante el Renacimiento, los artistas cambiaron la apariencia de Cupido de un joven con arco a un bebé para que coincidiera con los temas artísticos de aquella época. Debido a que estas imágenes representaban el amor y el romance, la gente conectaba la protección de los querubines de la gloria celestial con el amor de Dios. Comenzaron a referirse tanto a los ángeles bíblicos como a las representaciones de Cupido como querubines, creando un vínculo entre ambos que aún hoy existe. Todos los ángeles tienen alas. No todos los ángeles de la Biblia tienen alas. Algunos ángeles incluso aparecen como humanos normales, sin rasgos distintivos. En Génesis 18 y 19, 3 hombres visitan a Abraham y Sara. Aunque su apariencia es normal, Abraham reconoce a los hombres como ángeles que revelan la intención de destruir Sodoma y Gomorra. Más tarde, en Hebreos 13:2, la Biblia deja claro que los ángeles pueden ser cualquiera, diciendo: «No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles. El mito de que todos los ángeles tienen alas proviene probablemente de representaciones artísticas. Durante los primeros días de la Iglesia, los ángeles fueron dibujados y pintados de forma similar a la de los humanos. Durante el siglo IV, los artistas comenzaron a distinguir a las criaturas celestiales proporcionándoles alas, conectando a los ángeles con su misión de mensajeros. El cambio estaba probablemente relacionado con el significado espiritual de las aves, que a menudo se utilizaban como mensajeras. Los ángeles, descritos como verdaderos mensajeros de Dios, se ganaron sus alas como una adición artística natural. Los ángeles usan halos. La Biblia no menciona nada sobre anillos de luz alrededor de las cabezas de los ángeles. Lo más cerca que la Biblia está de describir los halos es la caracterización de Moisés como brillando con luz después de ver a Dios, o la descripción de Jesús en Apocalipsis 1 como brillando con una luz gloriosa. Ninguno de estos relatos, sin embargo, describe un anillo redondo de luz sobre sus cabezas. Y la Biblia nunca usa estas descripciones de luz brillante cuando describe a los ángeles. Una vez más, el mito de que los ángeles tienen halos se origina en el arte. Un halo, también llamado nimbo, se usaba en el arte antiguo para rodear la cabeza de una persona santa. Las pinturas de los emperadores y dioses romanos a menudo incluían esta corona de luz. Aunque comenzó como una tradición pagana, los emperadores cristianos en el siglo IV usaban halos para significar su alto estatus. A medida que la práctica se hizo más común, los artistas comenzaron a usar el halo en las representaciones de Cristo. Durante la Edad Media, la popular representación de Cristo con una aureola se extendió a los ángeles, creando un vínculo entre ellos y la brillante corona de luz que es tan familiar hoy en día. Los ángeles deben ser adorados. Aunque los ángeles son seres celestiales, cercanos a Dios, la Biblia deja claro que no deben ser adorados. Apocalipsis 19:10 resume este principio cuando Juan cae para ser adorado a los pies de un ángel. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otras figuras bíblicas, como Daniel y Zacarías, se refieren a los ángeles como mi Señor. Aunque estos términos y acciones simplemente expresan respeto, mucha gente, sobre todo los fanáticos creyentes, piensan que esto significa adorar a los ángeles, cuando en realidad hay una diferencia muy grande entre respetar y adorar. Sin embargo, la adoración de los ángeles también se apoya en el gnosticismo. Esta tradición enseñó que los ángeles son intermediarios entre los humanos y Dios. Como tales, merecen una adoración a un nivel similar a la reverencia a Dios. Bien, esta idea, sin embargo, no está apoyada en la Biblia. Los seres humanos podemos convertirnos en ángeles. Una idea común que se propaga cuando se consuela a una persona en duelo es que el pariente fallecido es probablemente un ángel en el cielo que lo cuida.
Mientras que es una idea reconfortante, la Biblia crea claras distinciones entre las personas y los ángeles, y al menos nunca sugiere que los humanos se transformen en seres angelicales después de su muerte. Ciertos versos de la Biblia dejan claro que los humanos estamos por debajo de los ángeles. Salmo 8, 4 al 5. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. La idea de que los humanos se conviertan en ángeles en la otra vida probablemente proviene de Mateo 22, 29 al 30. Mientras discute sus puntos de vista con los saduceos, Jesús explica que la gente en el cielo no se casará o perecerá, sino que será como los ángeles. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Se supone que los ángeles son guardianes. Según el mito de los ángeles guardianes, cada persona en la tierra tiene uno o más ángeles asignados al nacer que nos protegen durante toda la vida. Pero la Biblia nunca hace referencia a la existencia de tales ángeles guardianes. De hecho, la mayoría de los versos sobre los ángeles se centran en su servicio a Dios, más que en su deseo de seguir y proteger a los humanos. Varios versos de la Biblia dicen que los ángeles sirven a los que heredan la salvación, se regocijan cuando los humanos se salvan, llevan a los fieles al cielo y ven el desarrollo del Evangelio. Ninguno de estos versos, sin embargo, sugiere que un ángel guardián sea asignado a un humano en particular. Cada referencia solo refuerza la idea de que los ángeles son siervos y guardianes de Dios. Quizás el mito del ángel guardián provenga de Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Muchos cristianos se centran en la frase sus ángeles, diciendo que significa que a cada seguidor de Dios se le asigna un ángel específico. Las historias de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron protegidos de perecer por los ángeles, apoyan esta idea. Sin embargo, estos son incidentes poco comunes en la Biblia donde Dios envía ángeles para salvar a alguien en una circunstancia muy específica. Los ángeles son hombres o mujeres. El tema del género de los ángeles en la Biblia no está muy claro. Para establecer este punto de vista como un mito, debemos considerar dos factores. Primero, todas las referencias a los ángeles en la Biblia usan pronombres y palabras masculinas. A lo largo del Nuevo Testamento, la palabra ángelos, un sustantivo masculino, se utiliza en referencia a los ángeles. Todos los ángeles nombrados en la Biblia, como Gabriel y Miguel, son varones. Solo sobre esta base, el mito es desmentido, ya que los ángeles bíblicos son estrictamente masculinos. Sin embargo, algunas pruebas sugieren que los ángeles no son ni mujeres ni hombres, sino criaturas de otro mundo que no están sujetas a limitaciones de género. Veamos el segundo punto entonces. Mateo 22:30.
Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Este versículo sugiere que los ángeles no son como los humanos. No crean los mismos lazos y probablemente no están limitados por los géneros masculino y femenino. Pero muchas representaciones artísticas retratan a los ángeles como bellas mujeres aladas. Esta interpretación probablemente proviene de representaciones de dioses romanos y griegos que colocaban a sus mensajeros como mujeres. Hay un ángel de la muerte. El ángel de la muerte, llamado Azrael en la religión judía, es una figura celestial que actúa como la parca, llevando almas de un reino a otro y dejando la destrucción en su camino. Puedes ver un video sobre él en este mismo canal. No obstante, esta escalofriante idea no se refleja en la Biblia. Algunos pasajes bíblicos se refieren a ángeles tomando vidas. Por ejemplo, el ángel que mató a 185,000 personas en Segunda de Reyes 19:35. Luego, en Apocalipsis 6:8, uno de los jinetes del Apocalipsis recibe el poder de acabar con vidas. Y en Éxodo 11:4 al 5, habla de la última plaga de Egipto, cuando Dios atraviesa cada casa y mata al primogénito. Aunque el versículo no hace referencia a un ángel, muchos lo tomaron como el envío del ángel de la muerte. Un dato importante es que, en las raras ocasiones en que los ángeles matan a las personas en la Biblia, lo hacen solamente por la orden de Dios. El jefe de los ángeles. En la Biblia se da especial importancia a dos ángeles, Miguel y Gabriel. La importancia especial, sin embargo, significa simplemente que se mencionan los nombres, mientras que los nombres de otros ángeles no. Miguel es descrito como un arcángel. Debido al nombre, la gente ha designado erróneamente a Miguel como el ángel en jefe, aunque ciertamente tiene cierta importancia. En ninguna parte dice que él supervise a todos los demás ángeles. En Judas 1:9, Miguel es descrito como el arcángel, lo que sugiere que solo hay uno de su rango. Sin embargo, en Daniel 10:13 se le describe como uno de los principales príncipes, sugiriendo que es solo uno de los varios arcángeles. Ninguno de estos pasajes etiqueta a Miguel como el más importante de todos los ángeles. Su estatus dentro de los textos bíblicos no está muy claro, pero es probable que sea un líder importante. Los ángeles son omnipresentes. A diferencia de su creador, los ángeles no son omnipresentes. No pueden existir en todas partes, todos a la vez, con una comprensión infinita de lo que está sucediendo en la tierra. Muchas veces a lo largo de la Biblia, los ángeles parecen entregar un mensaje específico o llegar para ayudar a los seguidores de Dios en un momento de necesidad. Viajan por orden de Dios. Así es que no están presentes en todas partes al mismo tiempo. Daniel 9:21 al 23 dice: Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. En este versículo, Gabriel viaja para dar la palabra a Daniel, lo cual deja claro que no es un ser omnipresente. Los ángeles son seres físicos.
Debido a que los ángeles aparecen en forma física muchas veces a lo largo de la Biblia, algunas personas creen que los ángeles son seres físicos, invisibles, pero con una autonomía de carne y hueso que determina quiénes son, al igual que los humanos. Pero la Biblia deja claro que los ángeles son seres espirituales más que criaturas físicas. Aunque los ángeles pueden adoptar una forma física con características distinguibles como las caras y la piel, su forma primaria no es material. Como se señala en Hebreos 1:14, no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Para completar su servicio, los ángeles pueden aparecer en forma física. Sin embargo, son principalmente espíritus, usando una anatomía corpórea solo para cumplir su misión en la tierra. Yo soy el documentalista y esto fue Mitos y mentiras sobre los ángeles. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror.